Queridos televidentes, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa, Jesús Evangelio. Hoy hablaremos de la Virgen María, María como estrella de la esperanza. Ella, que es nuestra Madre, el Señor nos ha dejado a la Virgen María para que nos acompañe, para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos ayude en nuestro caminar cristiano. Qué importante es hablar de la Virgen María en estos momentos de nuestro tiempo del año jubilar de la esperanza. Queridos hermanos, queremos que estén atentos a todo lo que vamos a ir desarrollando durante este programa. Me acompaña Sebastián. ¿Qué más podemos hablar sobre la Virgen Madre de la Esperanza? Hola Julián y hola a todos los televidentes que a través de este medio nos siguen. Un saludo muy especial a todos los canales del Oriente Antioqueño que sintonizan este programa cada 8 días. Así es, Julián, este programa vamos a hablar sobre la Santísima Virgen María como esa señal, como ese signo de esperanza. Vamos a abordar múltiples facetas, vamos a también hablar sobre varios momentos de la vida de la Santísima Virgen María, en los cuales fue ese signo de esperanza tan valioso para los cristianos de ese tiempo y que sigue siendo tan valioso para nuestros tiempos actuales. Entonces, la invitación para que abramos nuestro corazón, para que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé el don del entendimiento, para poder acoger de la mejor manera este camino de la Santísima Virgen María como signo de esperanza. Recordemos que para ser buen cristiano hay que ser buen mariano. Entonces, qué importante que compartamos ese programa. Si tenemos a alguien al lado, llamémoslo. Si hay alguien que está por ahí en casa, si ven esta publicación, la compartan. Todo eso para que vivamos una espiritualidad de la mejor manera. Y por eso nos quedamos y los invitamos para que vayamos a la siguiente sección que se llama Escucha la Palabra. Bienvenidos a esta sesión Escucha la Palabra. Hoy quiero hablarles de María como estrella de esperanza. Y para eso me quiero referir al Evangelio de San Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná. Efectivamente, todos conocemos el pasaje. Allí María no solamente intercede por los casados, por los nuevos casados, contra efectivamente la pérdida del vino, sino que dice y guía a las personas para que escuchen y hagan lo que Jesús dice. Es decir, cuando María dice hacer lo que Él nos diga, nos está llevando hacia Jesús, hacia esa luz que es Jesús. Entonces María se convierte en una luz, en una estrella que efectivamente pide que tengamos en cuenta a lo que dice Jesús. María nos guía para que escuchemos a Jesús, hacer lo que Él nos diga. En este mundo de incertidumbre, en el cual no hay verdades, sino que hay una propia consideración de la palabra, de la verdad, se vuelve la cotidianidad con el riesgo de que se convierta en un caos, porque no tenemos horizonte, porque no tenemos efectivamente como una condición de pensar de una manera recta. Ahí entonces tenemos que volver a los textos. Y en este texto San Juan dice María, hacer lo que Él os diga. Es decir, la Iglesia ha considerado que la Virgen María es una estrella de esperanza, es una estrella de luz, es una luz que nos guía hacia la luz infinita que es Jesús, a esa luz que es Jesús que nos debe de guiar nuestro camino hacia el Padre y que debemos nosotros considerar que su voz, su palabra, es efectivamente aquello que nos debe movilizar la voluntad para hacer el bien, para estar efectivamente con el Padre. Entonces María es llamada por la Iglesia estrella del mar, estrella de esperanza, porque María nos invita a tener en cuenta las palabras del Evangelio en Jesús. Nosotros también en este capítulo de San Juan vemos que María intercede ante Jesús. Entonces no solamente nos guía a escuchar la palabra de Jesús, sino que intercede porque María es sensible
a la carencia que se vive en ese momento. Por eso la Iglesia Católica venera a la Virgen María, porque la Virgen María es el signo de esperanza, es esa estrella de esperanza, porque conoce, es sensible a las necesidades del hombre y como es sensible a las necesidades del hombre, nos permite un acercamiento mucho más humano, mucho más maternal. Y con ese acercamiento maternal es que entonces nos preparamos para acercarnos a Jesús. Entonces hay dos acciones de María importantes en este Evangelio. Primero, la intercesión de María porque se han quedado sin vino. Jesús reprende y dice, no ha llegado mi hora. Sin embargo, María dice, haced lo que Él os diga. Y Jesús efectivamente dice, llenar las tinajas de agua. Entonces, en este momento, que nos quede simplemente el hecho de que María es estrella que ilumina nuestro camino, es esperanza para la humanidad. Y si queremos acercarnos a Jesús, el mejor camino, el camino más corto, como diría San Luis María de Montfort, es el camino a María. Gracias por seguir conectados con nosotros en su programa desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en donde cada 8 días tocamos un tema muy especial para ustedes, un tema que es importante para la espiritualidad. Y en este programa, Julián, tenemos la oportunidad de hablar sobre un tema muy importante que hemos estado hablando en esta introducción y durante la palabra, que es la Santísima Virgen María como señal, como signo de esperanza. Es ella la que nos invita a confiar en el Señor, a tener esa esperanza en las cosas futuras, ¿sí? Que a veces la actualidad, la realidad, de pronto nos lleva a desmotivarnos, los problemas sociales, nuestra realidad política, nuestras injusticias, todo lo que vivimos día a día a veces nos roba esa esperanza. Pero vamos a ver cómo la Santísima Virgen María nos enseña por su paso, por su vida, en la palabra de Dios, cómo nos enseña a vivir en esperanza. Por eso, Julián, ¿en qué momento de la vida de la Santísima Virgen María podemos encontrar esa esperanza? ¿Con cuál punto podemos iniciar? Podemos iniciar tratando los puntos de la Sagrada Escritura. Vemos cómo en el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María le manifiesta el plan de Dios que Él tiene para con ella. Igualmente, la Virgen María, como humilde que es en su corazón, acepta esta llamada que le hace el Señor para ser la madre de su Hijo. Por eso la Virgen María es signo de obediencia. Ella con su obediencia nos permite a nosotros, los cristianos también, ponernos en camino hacia el Padre, a no tener miedo, a aceptar la voluntad de Dios, a acoger esa voluntad de Dios en nuestro corazón, guardarla, vivirla, meditarla y ponerla en práctica. Por eso la Virgen María nos enseña con su obediencia a que nosotros también debemos de seguir la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Cuando nosotros nos acercamos a la Virgen, ella nos enseña a amar a su Hijo Jesús, porque ella no se queda con nada para sí, sino que todo lo presenta a su Hijo Jesús, los lleva en sus manos como en una bandeja de oro. Todas nuestras oraciones, nuestros actos de piedad, cuando rezamos el Santo Rosario, cuando hacemos pequeños actos de amor por la Virgen, la invitación es a que nosotros amemos mucho a la Virgen, la valoremos, la respetemos, la veneremos, para que ella con su intercesión pues pueda ayudarnos en nuestro caminar cristiano, porque la Virgen es aquella que nos asiste en las tormentas, en los momentos de dificultad, en las pruebas. La Virgen siempre está con nosotros. Televidentes, que ustedes en sus casas honren a la Virgen, enséñenle a los niños a honrar a la Virgen, a amarla, a respetarla, que en su hogar se vea sembrado el amor de Dios en la Virgen María, que nos acerquemos a ella con pequeñas jaculatorias. Qué bonito es pensar siempre en la Virgen, porque ella nos ayuda también a pensar en su Hijo Jesús, porque recordemos que el centro de nuestra vida es Cristo y debemos ponerlo siempre a Él en el centro, pero debemos pedirle a la Virgen, ella como madre que lo conoció,
que lo educó, que lo amó desde niño, ella nos puede enseñar a amar a Jesús. Por eso pongámonos en las manos de Dios para que ella, valorando a la Virgen, podamos nosotros crecer cada día más en gracia. Ahora podemos ver que la Virgen en otro pasaje bíblico habla sobre el Magnificat, el proclama mi alma. ¿Qué podemos, Sebastián, hablar de este cántico que la Virgen hace agradeciendo a Dios por la grandeza que ha hecho en ella? Claro que sí, Julián. Pues, y queridos televidentes, este Magnificat pues sucede en un momento muy importante y muy bonito en la vida de la Santísima Virgen María, en la palabra de Dios. Cuando nos vamos al Evangelio de Lucas, el primer capítulo, pues vemos cómo la Santísima Virgen María va y visita a su prima Santa Isabel. Porque esta esperanza no nos puede dejar hacer que sea una esperanza estática. Siempre la esperanza tiene que ser productiva, tiene que ser animada, me tiene que llevar a caminar, a llevarle la esperanza hacia los demás. No podemos permitir que yo soy un buen cristiano, no puedo permitir que yo soy un cristiano que tiene mucha esperanza y quedarme encerrado. Guardarme esa esperanza para mi espiritualidad, guardarme esa esperanza para mis oraciones o simplemente para mis proyectos personales. Pero no, la Santísima Virgen María, a pesar de que venía de esa incomprensión en la Anunciación, como ahorita nos compartía nuestro hermano Julián, aún sin entenderlo muy bien, y no por falta de fe, simplemente porque le quedaba un poco difícil o complejo si nos ponemos en los zapatos de la Santísima Virgen María, de una mujer tan joven, ¿sí?, siendo de pronto una mujer de escasos recursos, y que el Señor se haya fijado para que el Salvador, el Mesías, nazca de ella. Pues sería muy complicado si alguno de nosotros nos pusiéramos en los zapatos de ella, ¿no? O sea, ¿cómo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Sí? La Santísima Virgen María se deja caer y se deja llevar en los brazos del Señor, aún sin entender, pero Señor, que se haga en mí según tu palabra. No lo entiendo, no lo comprendo, pero dejo descansar mi esperanza en ti. Por eso, hermanos, seamos muy conscientes de esto, que a pesar de las pruebas, a pesar de que el Señor de pronto nos quiera enseñar por medio de una enfermedad, de un problema, algo, dejemos esa esperanza en el Señor, aunque no lo entendamos, ¿sí? Más bien preguntémonos no tanto el porqué de este problema, el porqué de esta enfermedad, sino también más bien el para qué esta enfermedad, ¿sí? ¿Para qué, Señor, permite este cáncer? ¿Para qué, Señor, me permite este problema económico? ¿Para qué, Señor? Y podemos de pronto de esta manera encontrar un sentido auténtico y verdaderamente cristiano de esta esperanza. Entonces, no nos cerremos a la esperanza. La esperanza no solamente se da en contextos pues alegres y bonitos, a veces también en contextos difíciles está la esperanza, porque siempre está, porque la esperanza es una persona, es Cristo el Señor. Entonces recordemos muy bien esto. Y la Santísima Virgen María, en ese Magnífica, en esa visita de su prima Santa Isabel, pues proclama este himno diciendo, reconociendo la grandeza del Señor y su bajeza, y la bajeza de ella, la humildad de ella, la sencillez de ella, porque ha mirado la humillación de su esclava, dice la Virgen María. Entonces, hermanos, reconocer al Señor en su esplendor, pero también reconocer que nosotros sin Él no somos nada. La Virgen María es grande y ella misma lo dice, ¿sí? Todas las generaciones me felicitarán. ¿Sí? Ella reconoce que va a ser grande, pero no es por sus propios méritos, es por los méritos del Señor, es por hacer su voluntad. El Padre Juan Fernando hoy nos dio un mensaje hablándonos de la esperanza y la auténtica fe cristiana, que se basa en la obediencia, ¿sí? A veces sin entenderla, a veces sin comprender una tarea, una labor, pero nos dejamos abandonar en el Señor, y en esa obediencia pues podemos
hacerle caso al Señor y hacer que el plan del Señor, salga a flote y se produzca, y que no reine nuestros planes. Porque cuando todas nuestras tareas las hacemos con nuestros intereses, con nuestros pareceres, pues flaquean, pueden fallar, porque son planes imperfectos. Pero si provienen de la esperanza que es en Cristo, el Señor, pues de esa manera va a ser una esperanza sólida, una esperanza que nos va a llevar a buen puerto. Así que, Julián, también quisiera que también les compartiera a nuestros hermanos televidentes qué nos dice de pronto algún doctor de la iglesia, ¿sí? Sabemos que muchos doctores de la iglesia, muchos papas han escrito sobre la Santísima Virgen María, ¿sí? Entonces, ¿qué le podemos compartir a nuestros televidentes acerca de algún doctor o algún papa que haya escrito algo sobre la Virgen? Claro, existe un doctor de la iglesia que se llama San Ambrosio. Recordando lo que decía ahorita Sebastián sobre el proclama mi alma, que yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, también cuando el ángel le anunció a la Virgen. El Señor también tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor tiene una misión, un propósito en nuestras vidas. Qué importante es que nosotros también, al igual que la Virgen, anunciemos las maravillas del Señor, lo que ha hecho en nosotros. Por eso hoy estamos aquí, en este mundo, en una familia, en un contexto específico. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos una misión, la misión de anunciarlo a Él, porque para esto hemos nacido, para dar testimonio de la verdad. Cada uno de nosotros ha nacido para dar testimonio de la verdad. Referente a lo que el padre de la iglesia dice, San Ambrosio, él dice que la Virgen es la estrella del mar. Así cuando se levantan las tempestades en nuestras vidas, cuando caemos en el pecado por la tentación, porque todos somos tentados, cuando se levantan estas tempestades, pues podemos nosotros recurrir a la Virgen María, que ella no nos dejará caer. Cuando le tendemos nuestra mano a la Virgen, ella nos agarra y no nos permite caer en el fango del pecado. Por eso es tan importante que nosotros confiemos en la Virgen como estrella del mar. La Virgen es aquella que guía, que orienta, que nos ilumina para alcanzar pues así la salvación en su Hijo Jesucristo. Por eso es importante que nosotros reconozcamos a la Virgen como estrella del mar, y ante las tentaciones, que son pues esas tempestades que se acrecientan en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando somos tentados, cuando caemos a veces en faltas graves o leves, la Virgen nos ayuda a solventar, a no caer más bien en ese pecado. Por eso pongamos nuestra confianza en la Virgen, y ahora pues vamos a ver también cómo la Virgen nos acompaña en los momentos de sufrimiento, así como cuando estaba al lado de su Hijo Jesús junto a la cruz, cuando se encuentra con su discípulo amado y la Virgen María. Así es, Julián. Tocaremos ahora cómo la Santísima Virgen María, aún en alegría, en el gozo, en la dicha de la Anunciación o en la visitación a su prima Santa Isabel, y en la angustia, de pronto en la confusión, en la Anunciación, pues también en el dolor podemos encontrar esa esperanza. Esa esperanza, como ahorita lo decíamos, que ante una enfermedad o un problema, a veces nos cuesta comprender esa esperanza, ¿sí? Porque nos cuesta esperar, porque nos cuesta esperar en las manos de Dios, en el querer de Dios. Nosotros queremos hacerlo todo, queremos solucionar todo con nuestras manos, queremos que todo nos salga de inmediato, ¿sí? Pero el Señor nos recuerda que el tiempo suficiente y el tiempo pleno es el tiempo de Él. A veces hay milagros, a veces hay signos del Señor que pasan de un momento a otro, que pasan todos los días, nomás con despertarnos, con cada segundo de vida que nos da el Señor. Eso es un signo visible, ¿sí? Y pues que es muy fuerte. Pero también podemos ver otros signos que a veces se demoran muchísimo. ¿Cuántas veces una familia no ora durante muchos años para que una enfermedad no acabe con un miembro de su familia? Y pasan 8, 10, 12, 15 años
hasta que esta persona se sana, ¿sí? Entonces el tiempo perfecto es el tiempo de Dios, y por eso la Santísima Virgen María pues nos guía a que en medio del sufrimiento, a pesar de estar con miedo, porque recordemos que cuando capturan a nuestro Señor Jesucristo y lo condenan a muerte y lo están crucificando, pues todos los apóstoles salen corriendo, solamente queda la Santísima Virgen María y San Juan Apóstol. Ellos enfrentan el miedo, ellos enfrentan el miedo con la esperanza, porque saben que si algo les pasa a ellos, tienen la esperanza del Señor. La Santísima Virgen María tenía claro, televidentes y Julián, que era la esperanza en su Hijo Jesús, pues Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces la Santísima Virgen María, aunque no comprendía muy bien eso, como ya lo habíamos dicho al comienzo de esta sección, pues ella deja descansar esa esperanza en su Hijo, en la promesa de su Hijo, sabiendo que su Hijo es Dios. Entonces, hermanos, es la invitación para que digámosle al Señor: Señor, ¿qué me quiere decir con este signo? Señor, muéstrame el camino correcto ante esta dificultad, ante esta enfermedad, porque a veces podemos caer en el desespero, y muchas veces en el desespero hacemos cosas equivocadas o cosas muy alejadas de Dios. Vamos y buscamos realidades que no son de Dios, vamos y buscamos realidades ante el desespero de los problemas, cosas que están totalmente alejadas de Dios. ¿Cuántas veces no caemos a veces en realidades de superstición, de maldad? ¿Cuántas veces no caemos hasta en cosas de pronto de brujería, de hechicería? Todo eso en busca de ese desespero. Claro, la intención es buena, pero siempre estamos de una manera alejados de Dios y de su querer. El Señor quiere que la esperanza sea en Él, aunque se demore, aunque no sea según mi parecer, pero confiarnos en el Señor. Y también cuando recibamos esa gracia, después de la espera, de esa espera y de esa esperanza en Cristo, y que el Señor nos concede eso, recordemos esa esperanza que tuvimos. Celebremos esa esperanza cumplida, así como la Santísima Virgen María y su prima Santa Isabel. Veamos cómo están alegres, cómo hasta en el vientre de Santa Isabel, Juan el Bautista brinca, salta de gozo y de dicha, porque se ha cumplido la esperanza en ellas. La Virgen María como virgen y Santa Isabel como estéril. Esa esperanza estaba ahí, viva, estaba real, ¿sí? Pero es el Señor quien actúa, es en confiar en el Señor en que podemos alcanzar hasta lo más imposible, como es que una virgen y una estéril quede embarazada. Entonces, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Así, Julián, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos hablar sobre ese signo en lo alto? Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 12, vemos cómo la Santísima Virgen María aparece en la señal en el cielo, ¿sí? Que la podemos comprender como la iglesia, pero también podemos hacer semejanza a la Santísima Virgen María. ¿Cómo podemos hallar ese mensaje de esperanza en ese signo del capítulo 12 del Apocalipsis? En el capítulo 12 del Apocalipsis, efectivamente se habla de la Virgen. Una señal se levanta en el cielo, es una Virgen, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. La Virgen María, pues, es signo de esperanza. La Virgen María tiene virtudes tan especiales dadas por Dios: la virtud de la pureza, la virtud de la castidad, la virtud del amor, la virtud de la amabilidad, de la solidaridad. La Virgen María nos invita también a nosotros, como sus hijos, a imitar sus virtudes, a que seamos signos de esperanza para nuestras familias, para nuestro entorno, para nuestros compañeros, para nuestros semejantes. Ahí se resume el amor de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Debemos de seguir esas virtudes de la Virgen María, pedírselas. Invocad a la Virgen María, que invoquemos a la Virgen María,
que oremos a ella para que ella nos ayude a alcanzar estas virtudes tan importantes en la vida cristiana y que nosotros podamos dar testimonio de Dios a los demás con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, de actuar, con nuestra forma de ser, que siempre consideremos al otro importante, que siempre consideremos a la otra persona como reflejo e imagen viva de Dios. Queridos hermanos, entonces estos temas son muy importantes. Amemos a la Virgen, nos queda hacernos esa promesa. No tengan miedo de amar a la Virgen, decía un santo, porque nunca la van a poder amar más que su Hijo Jesucristo. Por eso los invitamos para que ahorita sigamos a nuestra siguiente sección, Conoce un Corazón. Queridos televidentes, sean nuevamente bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Vamos a escuchar hoy en este tema que es María, estrella de la esperanza, como la Madre de Dios y nuestra Madre es ese ejemplo, es esa mujer que nos muestra la esperanza en su vida. Recordemos María, una jovencita en esa región de Judea que recibe el anuncio del ángel y en su corazón ella siente temor y se turba y se pregunta, ¿cómo será esto si no conozco varón? Pero la esperanza en Dios y el anuncio del ángel Gabriel le dicen, no temas María, el Espíritu Santo se posará sobre ti. Luego cuando llega al templo y Simeón le dice, y a ti una espada te atravesará el alma. Ella es confortada en el Señor y así puede tener esperanza al haber recibido este anuncio de Simeón. Pero también encontramos una María que en las bodas de Caná es ella esperanza. Hijo, se les ha acabado el vino. Madre, pero aún no es mi hora. Es ella la que da la esperanza en esta boda. Y nosotros debemos, como ella, tener esa esperanza. María, en el camino hacia la cruz, con dolor profundo en su corazón, en su alma, reconoce la esperanza de Dios cuando el anuncio del ángel y la profecía de Simeón le dicen que una espada atravesará su alma. Pero ya haya escuchado a su hijo decir que el Hijo del Hombre tendrá que padecer para al tercer día poder resucitar. Y ella sabe que aunque recibe en sus brazos un cuerpo ensangrentado, ese mismo Hijo, el que le anunció el ángel, la esperanza es que resucitará al tercer día. Todas las mujeres, incluso María, nuestra Madre, han sentido esa preocupación al saber la noticia de ser madres. La esperanza es aquella, la que nos reconforta. La esperanza que María nos enseña es esa que, aunque tuvo ese camino duro, aunque tuvo ese camino especial de ser la Madre del Hijo de Dios, nos muestra que la esperanza en nuestras vidas, de la mano del Señor, nada nos turbará, nada nos hará caer. Por eso, querido hermano y hermana, que hoy estás viendo este programa, que vamos iniciando y vamos a desarrollar, no olvides, la esperanza no defrauda. No defraudó a la Virgen María porque la acompañó en todo momento. Y fue ese soporte vital, fue esa ayuda con la cual María pudo decir, fiat voluntas tua. Sí, aquí está la esclava del Señor. Y sin miedo alguno, en todos estos momentos, María, en el nacimiento, con esperanza pudo dar entre animales, entre unas pajitas y quizás una chocita, dar el mejor lugar para que el niño naciera. En la visita a su pariente Isabel, pudo con la esperanza hacer que ese hijo saltara de gozo en el seno y en el vientre. En el patíbulo de la cruz, pudo con esperanza aguardar en silencio. En la resurrección, poder reconocer a Jesucristo, su Hijo, glorioso. Y luego más adelante, en el cenáculo, junto con sus apóstoles, pudo ser ella testiga de esperanza y ser esa mujer que les dijo, calma, esperemos, aguardemos. Y así pudieron ellos luego ver al Señor resucitado y haber recibido el Espíritu Santo. María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros.
Gracias, televidentes, por conectarse con nuestro programa Jesús Evangelio. Gracias por tenernos en sintonía. Que estos temas, y especialmente hoy que hemos hablado de la Virgen, pueda ser un tema que se cale en sus corazones y que podamos nosotros amar más a la Virgen, que tengamos también ese propósito de imitar las virtudes de la Virgen y recordar que ella es un faro de esperanza, que ante las adversidades, ante los problemas y las dificultades de la vida, siempre tengamos a la Virgen María presente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro contexto cotidiano, que siempre busquemos el amor de la Virgen, que no permite que ninguno de sus hijos se pierdan. Por eso, sigan en sintonía con nosotros en nuestros programas, síganos también en nuestras redes sociales. Sebastián. Claro que sí, Julián. Entonces ya sabemos, tenemos esa invitación. Recuerden y recordemos que la esperanza de la Santísima Virgen María nos enseña siempre a comunicarla, a no quedarnos callados. Es una esperanza activa, ¿sí? Y también que se nos note, ¿sí? Que se nos note que somos cristianos, que se nos note que somos marianos, que se nos note no solamente en las palabras o en discurso, en un video de esta manera, sino en cada actuar de nuestro día, de nuestra vida, en nuestros entornos sociales, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todos los lugares en los que estemos. Antes de actuar de alguna manera, preguntémonos cómo actuaría el Señor. Y de esta manera alcanzaremos una fe cristiana auténtica. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram, en TikTok. También nos encuentran en el canal de YouTube como Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Ahí pueden ver todas las publicaciones que hacemos, pueden seguir el Evangelio diario, los santos, ver las reflexiones que hacemos del Evangelio dominical y también de cómo vivimos en nuestra casa de formación. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.